Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. Antes del receso de Navidad y de Año Nuevo, se había invitado a Rafael Rojas, historiador y especialista en América Latina, para que habláramos sobre el intervencionismo del gobierno de Donald Trump en la región. Los ejemplos se iban acumulando: la Argentina de Milei, Honduras, Brasil, el apoyo de Trump a Bolsonaro, Ecuador, en fin. Pero qué decir del inicio de año, de esa madrugada, de esta reciente madrugada del 3 de enero, en que Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en Caracas y que un comando sustrajo al presidente, si no legítimo, por lo menos de facto, de Venezuela, Nicolás Maduro. Trump no lo oculta. En su documento de Estrategia de Seguridad Nacional, claramente plantea que el continente americano es su zona de influencia y por lo tanto ve a los países de la región pues con una soberanía limitada, sí libres de hacer lo que quieran, pero siempre y cuando no afecten sus intereses económicos y geoestratégicos. El objetivo de sus intervenciones entonces es claro: nada de restaurar la democracia, ni de combatir al narcotráfico, ni de enfrentar al comunismo, como decían antes. Se trata de expulsar la presencia de otras potencias de la región, Rusia, China o Irán en el caso de Venezuela, y de asegurarse el control de recursos importantes para ellos, como en el caso de Venezuela, el petróleo. El asunto no se queda en Venezuela por lo mismo. Amenaza también a Colombia con una intervención y a pregunta expresa no descarta hacer lo mismo en México, por lo que dice que es el control de los narcotraficantes sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Abiertamente lo dicen, y lo dicen en los tweets y en la declaración: América es un continente que ellos van a controlar. ¿Hay que tomar sus palabras como una amenaza cierta o es parte de esta estrategia para hacerse temer? ¿Cómo enfrentar la situación? Y si América es de Estados Unidos, entonces China es libre de hacer lo que quiera en Asia y por lo tanto tomar Taiwán, y Rusia pues se quedará con Ucrania y con partes de Europa. Son muchas las preguntas. Y yo, Rafael Rojas, te agradezco mucho que estés con nosotros para ayudarnos en este inicio de año trepidante a responderlas. Qué gusto. Gracias, Denise. Un placer enorme estar aquí. ¿Te parece? Empecemos con Venezuela. Sabíamos que algo iba a pasar. ¿Te sorprendió de alguna manera la intervención o la forma en que se dio esta intervención? Sí, yo realmente esperaba ataques terrestres, que eran las acciones que Trump y Rubio habían anunciado después del despliegue naval tan impresionante en el Caribe, con el portaaviones Gerald Ford, y luego el bloqueo petrolero, la incautación de buques. Comenzaron a hablar más o menos a mediados de diciembre de eventuales acciones terrestres, y era lo que yo esperaba. Lo que me sorprendió fue el tipo de operación militar, que fue un arresto de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una de las casas de Maduro antes de que pudiera la pareja ingresar a uno de los búnkers que tenían preparados y que él había descrito en una conversación 2 noches atrás con Ignacio Ramonet, donde decía que era infalible, inexpugnable el búnker, ¿no? Pero por lo visto sí, los arrestaron antes. Ahora sabemos que sí fue una operación bastante sangrienta. Deben haber muerto más de 80 efectivos entre venezolanos y cubanos. Se reportan unos 32 soldados cubanos y el resto sería de la guardia personal, los edecanes de Maduro, pero también muy probablemente efectivos de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Pero sí, por lo visto, ninguna baja del lado estadounidense. Lo que me sorprendió fue eso y la rapidez y la eficacia con que se hizo, lo que nos ha llevado a muchos a pensar que en efecto había ciertos protocolos de negociación que se reportaron en la prensa desde finales de septiembre, principios de octubre, entre Trump y Maduro, donde incluían un esquema de sucesión de gobierno muy parecido al que se ha realizado. El operativo, por lo exitoso, también hizo pensar, y después Estados Unidos ha dado información al respecto, que contaban con información interna. Es decir, sí.
alguien colaboró con Estados Unidos para que esto ocurriera. Si no fuera así, pues imagínate cuántas veces hubieran sustraído a Castro de Cuba y nunca lo pudieron hacer. Aquí hubo claramente lo que buscaba Estados Unidos, que era romper la alianza, digamos, de la dirigencia que estaba en el poder, y seguramente una parte de esta colaboró también con Estados Unidos. ¿Te parece probable esto? Sí, evidentemente hay información de inteligencia que se utilizó para la operación militar de extracción, como se le llama, que el nombre que le han puesto es muy preciso. A mí me parece que es resolución absoluta, no es alta resolución, sino resolución absoluta. Pero también, como decía, había una negociación larga previa en curso en la que estuvieron involucrados Donald Trump, por un lado, el presidente, o sea, el secretario de Estado, Marco Rubio, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que también participó en algunas de esas conversaciones en Qatar. Porque las dos cosas importan aquí. Ahora ya no estoy tan seguro de que uno de los objetivos de la administración Trump siga siendo la fractura de la élite gobernante en Venezuela. Creo que eso formaba parte de su idea, de un esquema previo de transición a la democracia que en verdad apostaba por el liderazgo de los opositores, de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, que habrían ganado la elección del verano del 24. Pero me parece que el proyecto actual ya no tiene que ver con eso. Creo que es interesante eso. Más bien lo que quieren es un gobierno sucesor, aunque sea madurista, cohesionado, que los ayude, como tú bien decías en la introducción, a lograr objetivos prioritarios de Estados Unidos que tienen que ver fundamentalmente con el control de los recursos energéticos, del petróleo, pero yo diría que también el control del potencial migratorio en Venezuela, siempre tremendo, y ya algo tiene que ver también con el control del narcotráfico. Creo que es interesante por lo siguiente, porque el tema de por qué la intervención, cuáles son las razones de la intervención. Creo que junto con la intervención, una de las sorpresas más grandes fue la conferencia de prensa que dio Trump posterior a la intervención, porque pues dijo cosas inauditas. Primero, básicamente descalificó con una frase a la oposición venezolana y particularmente a María Corina Machado. Recién recibió el premio Nobel. Básicamente dijo, no podemos, no cuenta con el apoyo interno. Esto a pesar de que internacionalmente se considera que ganó esa oposición las elecciones presidenciales del 2024. Bueno, dijo eso. Por otra parte, dijo que ellos iban a controlar el petróleo, con lo cual dejó de una manera tan transparente, digamos, antes lo ocultaban, pero en este caso fue increíblemente transparente que van por el petróleo de Venezuela. Y por último, también dejó claro que también quieren que quien esté en el gobierno no pueda ya tener relaciones ni con los iraníes, ni, que era muy importante, ni con Rusia, en fin, sacar a esas potencias regionales de la zona. Esa es la prioridad que Trump manifestó. Dijo que ellos iban a gobernar básicamente Venezuela y no dijo una palabra sobre la transición a la democracia. Sí, y Marco Rubio lo ha confirmado en las últimas entrevistas con ABC, con CBS. Él dijo en una de esas entrevistas algo todavía más contundente. Él dijo que Estados Unidos ya no reconocía a Edmundo González como presidente legítimo electo en las elecciones, porque el argumento es que las elecciones se habían producido bajo un régimen no democrático y por lo tanto no eran resultados legítimos. Es interesante, porque claro, Estados Unidos también usa el argumento de que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo y con ese argumento intentan eludir la presión que puede haber de impugnación por el secuestro de un jefe de Estado, o sea, de violación de la inmunidad presidencial para llevarlo a juicio en Brooklyn. Ahora, tú decías, el control del petróleo que ya, o sea, Trump venía declarándolo e incluso haciendo alusiones a que su proyecto es de reversión de las leyes
no únicamente de expropiación o de control estatal de recursos energéticos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, sino más atrás, de reversión de las leyes de nacionalización de Carlos Andrés Pérez en los años 1970. Desde 70. 70, 75, 76, sí. Sí, que ese es un proyecto así, yo digo que es como el despertar de un sueño, como el personaje aquel de la literatura estadounidense de Rip Van Winkle, que se duerme al lado de un árbol y despierta 50, 60 años después. Él quiere dar marcha atrás a la historia. Muchas cosas. A muchas cosas, incluida esa. Ahora, tú tienes mucha razón al observar que siempre que se hable de control de las reservas petroleras de Venezuela, también se está hablando de geopolítica. Sí. Porque realmente el activo que utilizaron históricamente Hugo Chávez y Nicolás Maduro para crear esa poderosa red geopolítica que hoy llamamos del sur global era el petróleo. De ahí, en eso se basaba la relación prioritaria con Irán, con varios de los países petroleros del Medio Oriente, pero también con Rusia, China y en los últimos tiempos menos, pero en los últimos tiempos un poco con la India. La relación con Cuba, a su vez, y con la Alianza Bolivariana y el CARICOM también pasaba por el petróleo, porque había un proyecto de subsidio del régimen cubano, de subsidio petrolero, que cumplía funciones ideológicas también para reafirmar esa alternativa frente a Estados Unidos y la Unión Europea. De manera, un efecto inmediato de un acceso privilegiado de Estados Unidos al petróleo venezolano sería que China deja de ser el principal comprador de la energía venezolana. Estaba comprando más de 80%. Maduro quería que a cambio de esa compra preferencial de China realizara proyectos de inversión y de crédito, y eso nunca lo logró. Yo creo que la parte de la fragilidad de Maduro y que explica que Estados Unidos haya decidido es eso, de que China no logró involucrarse tanto como en otros países de Sudamérica, donde China es el principal socio comercial. A ver, déjame preguntarte algo que es evidente. Las razones de la intervención que Estados Unidos pueda decir también pesa en el ambiente, digamos, y en las reacciones. Pues la naturaleza de lo que se había convertido el régimen de Nicolás Maduro, que no se puede comparar con el chavismo de principios de los 2000. Se convirtió en un régimen de un grupito, de una oligarquía, les llamaban los enchufados, una oligarquía increíblemente corrupta, muy represora, cada vez, por supuesto, más violatoria de cualquier respeto a las leyes electorales. Es decir, se habían vuelto unos dictadores, y ahí siguen, por cierto, que es muy importante, pero son unos dictadores cleptócratas, porque además increíblemente corruptos, y por eso mucha gente, ¿no? Como que estaba un poco en la idea de que, bueno, a lo mejor no es tan mal una intervención, y lo veía uno en las oposiciones de derecha, pues no solamente venezolanas, sino incluso de América Latina. Yo creo que la crudeza con la que Trump ha expresado que en realidad le tiene sin cuidado la democracia venezolana y la oposición es una gran advertencia a la derecha, incluso de todo el continente, de que Estados Unidos no interviene nunca un país por el bien del país, interviene por sus propios intereses. Sí. Y creo que aquí ha mandado una señal brutal. Sí, inequívoca. Algo de esto se comentó, porque en realidad Trump lleva un año nada más de gobierno de su segundo mandato. Aunque parecen muchísimos. En los primeros meses del 2025 se llegó a hablar de eso en cuanto empezaron los rumores de la negociación entre Estados Unidos y Maduro. Maduro trató de negociar con Trump una salida en la que Delcy Rodríguez sería la jefa del Poder Ejecutivo, Jorge Rodríguez el jefe de la Asamblea del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, tal cual. Y ambos tendrían el apoyo de Vladimir Padrino desde las Fuerzas Armadas y Diosdado Cabello desde el Ministerio del Interior, que es el último cargo, o sea que tiene las fuerzas del orden y del régimen militar e interior, y por otro lado los poderes, ¿no? Y así es como ha quedado el gobierno sucesor. Exacto. Ahora, lo que estaba pidiendo Maduro, evidentemente, era indulto, amnistía para él y para toda su familia
no solo en esta corte de Brooklyn, sino también en la Corte Penal Internacional y una serie de garantías que Trump no quiso ofrecerle. Incluso Maduro, yo creo que según todos los reportes que hemos leído, el de Reuters, el del New York Times, el del Herald, todo, en algún momento llegó a contemplar una salida hacia Rusia o Turquía bajo este esquema y siempre y cuando hubiera indultos y amnistía. Y ahí es donde se traba la negociación, ¿no? Bueno, y él termina en una cárcel de Estados Unidos. Termina en una cárcel de Estados Unidos. Realidad, efectivamente, Estados Unidos le entrega, bueno, permite o se establece una gobernabilidad que es que ellos se quedan en el poder. Los hermanos Rodríguez, que son muy poderosos y que han sido muy poderosos en el chavismo. Es un gobierno sucesor que es una continuidad del madurismo en su última etapa. A mí me gusta esa distinción entre chavismo y madurismo ahora. Eventualmente sí podría implicar una destrucción del chavismo estructural por la vía del cambio en el esquema extractivista. Es decir, si Estados Unidos entra en la administración o en el acceso prioritario al petróleo venezolano y decide en qué se gasta el petróleo venezolano, entonces Venezuela deja de ser un enclave de resistencia geopolítica a la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, ese sería el fin estructural del chavismo, aunque la continuidad del madurismo como autocracia, digamos, ¿no? Pero creo que por varias razones, por lo que dices, porque ¿qué sostiene también al madurismo? Es la cantidad de recursos que fluían hacia el ejército, hacia los enchufados, como les llaman. Es decir, el nivel de corrupción se sostenía también en el ingreso petrolero. Aunque eso podría continuar de algún modo. Es decir, puede ser parte de la transacción el hecho de que este madurismo, esta autocracia madurista con los sucesores de Maduro se reproduzca para mantener la lealtad del ejército, del Ministerio del Interior, para mantener contento a Cabello por un lado, a Padrino por el otro. Es decir, puede continuar el madurismo como autocracia, pero desaparece, el chavismo como alternativa geopolítica, exacto. Y bueno, Estados Unidos lo que parece querer es que alguien mantenga el orden, ¿no? Que ellos se encarguen de los negocios, pero algún día tendrían que llamar elecciones. Y creo que eso también va a ser, vamos a ver, ¿no? Porque quién sabe cómo se reacciona en lo inmediato, pero bueno. Sí, Rubio en estos días ha insistido en que no hay que pensar en elecciones en el mediano plazo. Por otro lado, Delcy Rodríguez está acogiendo a esta fórmula de estado de conmoción interior y exterior por el cual ella es una presidenta encargada y tienes hasta 180 días de mandato sin necesidad de convocar elecciones. Yo veo muy difícil incluso que haya convocatoria de elecciones en todo este año, en el primer año, que el 2026 será el primer año de esta sucesión autoritaria. Y ya una vez que pase este año, recordemos que las elecciones son del verano de 2024, poco a poco ese resultado electoral favorable a Edmundo González y María Corina Machado dejará de ser poco a poco un referente, ¿no? Claro. Ya para 2027, si hay una convocatoria de elecciones, estaremos en otra cosa. Pero bueno, por lo pronto creo que es interesante. No sé si todo el mundo imaginaba que Trump iba simplemente a dejar a los chavistas en esta circunstancia. Yo creo que eso sí no se lo imaginaban. No se lo imaginaban buena parte de los seguidores del madurismo dentro y fuera de Venezuela. No se lo imaginaban las redes. Oposición. No, las redes bolivarianas que son poderosas, incluso en países como México. O sea, uno lee la prensa de la izquierda latinoamericana con simpatías por el bloque bolivariano en Página 2, en La Jornada, en otros medios, y uno se percata de la perplejidad que hay y de cierto impulso a acusar de traición al gobierno actual de Delcy Rodríguez. Yo lo he visto en las redes sociales, sobre todo cubanas, ¿no? Eso refleja perplejidad, ¿no?
Pero también en la oposición, evidentemente, porque la expectativa de la oposición venezolana era otra. Y de todas las redes de promoción de la democracia en Venezuela y en América Latina era que si había una intervención de Estados Unidos era bajo el esquema de transición a la democracia, cambio de régimen, legitimación de la oposición, pero nada de eso ha pasado. Lo cual confirma algo que tú sugerías al principio, que en efecto Trump está cambiando las reglas del juego y no necesariamente apoyando las derechas reaccionarias, extremistas. Él puede llevar, o sea, está demostrando con Venezuela que puede llevarse muy bien es un con un pragmatismo absoluto, un hiperrealismo, exacto. Sí. Sí. Y aquí quiero regresar a la conferencia de prensa porque fue crudísima. Fue de cuando Trump sale a hablar básicamente, efectivamente, cero ideología, puros intereses, ¿no? Creo que Estados Unidos ni en sus peores momentos, y estoy pensando en la Guerra Fría, digamos, la justificación en el discurso es el narcotráfico, pero evidentemente no era el caso de Venezuela, como tampoco es como Canadá, que por cierto lo menciona también como un país del que entran muchas drogas. Es la sustitución del terror a los comunistas, se vuelve el discurso del narcotráfico como la justificación última para ir a buscar en realidad otras cosas. A mí así me lo pareció en ese discurso muy, muy transparente, en el cual, insisto, termina con la oposición venezolana en exactamente una frase al decir que esa señora no tiene apoyo interno y sorprende con eso. Me impresiona también que a partir de ese momento está muy claro que él lo considera como un aviso a todos los demás. Un aviso a Colombia, donde le ha dicho a Petro que está enfermo y que no le suena mal una intervención. Un aviso a México también. ¿Cómo ves esto? ¿Te parece creíble? Digo, Trump ha ganado en credibilidad después de lo que acaba de hacer en Caracas. Sí, no, definitivamente esto le reporta popularidad, cohesión de su base, que es una base un tanto reticente a la idea de las guerras, ¿no? de la promoción de guerras fuera, de salir de las invasiones y de las guerras. Pero con esta operación quirúrgica por un lado y todo lo que promete en términos de control del petróleo venezolano, creo que se reconcilia y recupera parte de su base. Y eso es peligrosísimo porque en efecto tendría el instinto o el impulso, ¿no? de avanzar, de repetir este expediente en otros países. Los tres países que ha mencionado más, tanto Trump como el secretario Rubio en estos días, los tres países son México, Colombia y Cuba, en distintos rangos, ¿verdad? El que se menciona como un posible caso de réplica o reproducción de una acción similar de una manera más tangible es Colombia. Yo realmente lo veo muy difícil porque pronto habrá elecciones, las elecciones primarias serán en marzo de este año. La oposición colombiana está volcadísima es muy fuerte. a favor de cerrar el paso al candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda y del Pacto moverse Histórico, a la derecha también Colombia. También moverse a la derecha, aunque no a una derecha tan extremista como la que hemos visto en otros países latinoamericanos, como en Argentina o en Chile. Pero hay que recordar también que esa es una derecha o una oposición, vamos a decirle así, la oposición colombiana con una relación histórica más profunda con Estados Unidos incluso que la venezolana, que pues, se puede decir que es una oposición reciente. Entonces hay lazos muy fuertes de colaboración y creo que por ahí y a través fundamentalmente del Partido Republicano puede llegar la disuasión para que Trump no se meta, aunque todo es posible, ¿no? En el caso de México sí se usará la amenaza como un mecanismo de presión sobre la presidenta Sheinbaum. A mí me llamó mucho la atención en el mensaje de ayer domingo de Delcy Rodríguez sobre la necesidad de una cooperación fluida con Estados Unidos, casi una réplica del lenguaje de la presidenta Sheinbaum. Sí, lo dijo. Rodríguez estaba hablando casi como la presidenta Sheinbaum, casi poniendo sobre la mesa la idea, bueno, y si nosotros intentamos algo como
como lo que hace México para lidiar con Estados Unidos, cómo nos iría, ¿no? Pero, ahora, ¿qué tan, digamos, qué tan realista te parece imaginar que Trump, envalentonado, porque no hay otra palabra, con lo que acaba de ocurrir, decidiera, no sé, una intervención en México, no contra el gobierno, pero directamente, por ejemplo, acciones contra los criminales, contra reductos en poder de los criminales, que eso es muy difícil, por cierto, porque está mezclado con la población? En fin, ¿imaginas eso? Implicaría una tensión enorme con el gobierno mexicano y con Claudia Sheinbaum. No sé cómo lo manejaría, si implicaría, no sé. Estamos muy interconectados, México y Estados Unidos, y ahí es donde la pregunta de ¿en qué está pensando Trump cuando continuamente lanza la amenaza? ¿Qué piensas? Yo creo que o sea, lanza la amenaza como un mecanismo de presión para lograr sumisión, subordinación. En el caso de México, yo creo que siempre que hay una amenaza no está referida a los gobernantes, ni a la presidenta a nivel federal, ni a los gobiernos estatales. Creo que está referida a los capos de la droga. Y eso ya tiene antecedentes. Y Estados Unidos ya ha pasado. Bueno, con Andrés Manuel, claro. el secuestro del Mayo es una intervención. Sí, y antes. Y yo no descarto para nada que eso siga sucediendo. El tema es qué tan digamos, maquillado, porque si hay una intervención muy evidente, pues va a poner las relaciones en una situación de enorme tensión. Sí. Evidentemente la reacción de algunos de los gobiernos latinoamericanos, esta declaración conjunta que han hecho de los 6 países, que a mí, o sea, es una declaración iberoamericana, a mí me parece muy bien y muy pertinente, pero tardía, porque ese posicionamiento España, Chile, Colombia, Brasil y México. Y Uruguay. Esos son gobiernos de la izquierda progresista, democrática, iberoamericana, que han intentado lanzar iniciativas diplomáticas juntos en el pasado reciente, por ejemplo, frente al fraude electoral en Venezuela, y no avanzaron mucho. O sea, llegaron a un trecho, pero había cierto malestar del lado del gobierno de López Obrador de unirse en un mismo foro con España, por ejemplo, y luego abandonó, de hecho, la alianza con Brasil y con Colombia. Ahora se logró, pero se logró justo después de la incursión militar en Venezuela. Y evidentemente lo que están es tratando de prevenir un efecto dominó, exacto, de contagio en estas acciones unilaterales de Trump en contra de los gobiernos. Pero ese es un escenario, yo creo que hiperbolizado, porque evidentemente la amenaza de Trump no necesariamente va dirigida contra gobiernos. En el caso de México, creo. En el caso de Colombia sí. Exacto. Pero y de Cuba también. Y de Cuba es otra cosa. En Cuba creo que lo ha dicho Rubio en estos días también, lo que se está esperando es otra vez que la caída estructural del chavismo, al cortar el subsidio petrolero, tenga un impacto en el quiebre de Cuba. Eso es algo, creo yo, que el gobierno cubano ya ha previsto, y por eso en los últimos años está echando a andar algunos proyectos alternativos para suplir el subsidio petrolero venezolano. Uno de esos proyectos es con México. Es lo que te iba a decir. ¿En qué lugar pone a Claudia Sheinbaum el hecho de que ha estado México dando petróleo a la isla, y después de la caída de Maduro y seguramente el boicot que va a haber a eso, delicado? Sí. Ahí hay un punto evidentemente hay un flanco por el que vendrá la presión de Estados Unidos. Creo que hasta ahora el gobierno mexicano digamos, enfrenta a esa presión de Estados Unidos, que podría incrementarse con la idea de que no se está buscando un esquema de subsidio petrolero como el venezolano, sino que han sido, ¿verdad?, asistencias humanitarias eventuales. Pero bueno, en los últimos años ha crecido, de pronto crece, se dilata, luego se estrecha, pero podría ser en efecto un flanco de presión desde Estados Unidos.
Ahora, Estados Unidos claramente cuando dice el hemisferio es mío, es decir, el continente americano es mío, que todo el mundo regresa a la idea de la doctrina Monroe, que es de 1820 más o menos. 23, sí. La idea entonces era decirle a los europeos, salte, europeos colonialistas de esa época, salte de América, ¿no? Pero en el caso de hoy, creo que es muy claro que, como lo entiende Trump, es más bien, vete China de América del Sur, que es muy poderoso económicamente en Chile, en varios países. Sálganse los demás, este es mi patio literalmente trasero y aquí nadie voy a permitir que se meta. ¿Lo ves realista? Por ejemplo, China tiene relaciones con Chile muy intensas, con Brasil. Con Brasil, con Argentina, con ¿Tú Uruguay. ves realista eso? Yo creo que no es posible en el caso de la Suramérica continental, digamos, de lo que hoy es todavía Mercosur. De lo que antes era UNASUR, no tanto, porque lo que está tratando de hacer Trump, Trump y sus arquitectos, digamos, y Rubio y todo, es separar a Colombia y Venezuela de esa Suramérica continental. Y claro, ganando también aliados en el mundo andino, porque ya tienes el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, el gobierno provisional del Perú, bastante alineado con Trump, por no hablar de Milei o Kast muy pronto en Chile. Pero al separar, digamos, el norte de Sudamérica, o específicamente Colombia y Venezuela, del resto, trata de recuperar territorio ahí, control de recursos energéticos, control migratorio, siempre es muy importante, sobre todo en el caso de Venezuela. Y yo creo que algo del narcotráfico también, porque se descarta mucho que el narcotráfico sea un elemento, una motivación de esta recomposición de la hegemonía de Estados Unidos, pero no estoy tan seguro. ¿Tú crees que sí es una motivación? Una vez que aparecen Colombia y México en la ecuación, digamos, sí importa el narcotráfico. Probablemente no sea la prioridad número uno al nivel, digamos, del control petrolero, pero sí pesa. Y de hecho, toda la causa contra Maduro está ligada a eso, porque lo que se busca de los soles. Se busca un vínculo entre, que también son entidades muy exageradas o hiperbolizadas, ¿no? Del cártel de los soles o el Tren de Aragua, pero justamente su funcionalidad en el caso, en el proceso judicial de Brooklyn, tiene que ver con las conexiones con Colombia y con México, ¿no? Claro que es probable que esto también, no sabemos hoy, estamos aquí hablando y no tenemos idea si lo que hizo el presidente Trump no vaya a provocar una inestabilidad interna. Parece que no. Hoy que estamos hablando... En Venezuela. Sí, en Venezuela. Parece que no. Hay un riesgo, sin embargo, de que lo pudiera provocar, no lo sabemos. Se ve difícil que Trump apostara por desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no te parece? Buena pregunta. Es decir, ¿como por qué desestabilizaría a pesar de que no hay una identidad ideológica o una cercanía ideológica? ¿Como por qué desestabilizar un país con esta frontera con Estados Unidos, provocarle una crisis? ¿Cómo lo ves? Sí, yo vería más el accionar eventual de Trump contra México como el que ha realizado últimamente en escenarios electorales en distintos países, en Argentina, en Honduras, apoyando oposición abiertamente. En Chile, en Argentina, en Honduras lo ha hecho. ¿Sí? Creo que ya lo está haciendo en Colombia. No se nota, pero eso sí, y ahí probablemente el trabajo más sistemático y diario lo esté haciendo el Departamento de Estado y organismos de inteligencia, no necesariamente él. Pero en cualquier momento veremos verbalizarse el apoyo de Trump a una derecha colombiana. Más o menos por ahí es que lo veo, y por supuesto por presiones diplomáticas de otro tipo, como podría ser el subsidio petrolero a Cuba, el tema del narcotráfico. Ahora, algo que se me quedó comentar que es lo que mencionaba sobre la doctrina Monroe, que en efecto el escenario referencial y original, ¿verdad?, es el de 1823, de la doctrina en contra de las potencias europeas que querían reconquistar
las colonias americanas que se estaban independizando y organizándose en forma de repúblicas con el apoyo de Estados Unidos y la Gran Bretaña. Pero realmente a lo que se parece más el proyecto de Trump es a un segundo momento, que es lo que se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe de principios del siglo XX, que es cuando el gran garrote y la diplomacia de las cañoneras, cuando se produjo un bloqueo a Venezuela, un bloqueo naval de las potencias europeas a Venezuela, y Estados Unidos interviene a favor de Venezuela. Y entonces se empiezan a crear todos esos mecanismos jurídicos en América Latina como la doctrina Drago, que es como un antecedente de la doctrina Estrada. Pero en el fondo es muy parecido a esa época más que a principio, o que a la Guerra Fría, como tú decías, porque ya aquí el tema no va, ¿sabes?, de democracia, de ideología, de liberalismo o de repúblicas contra monarquías. No, es exacto. Es muy parecido a ese principio del siglo XX donde los intereses están descarnados, ¿sabes? Se presentan como a flor de piel. Lo que tú decías, el ultrarrealismo, es decir, el hiperrealismo. El hiperrealismo, sí. Que es, y en ese sentido te escucho y pienso, bueno, el hiperrealismo de Estados Unidos respecto a México, sí. Que podría también tener que ver con la parte energética, por cierto. Sí. Una presión fuerte a México por las reglas, digamos, de funcionamiento de todo lo que es el petróleo, el gas, en fin. Ahora, en el caso de México, con el TEMEC, o sea, México sí está fuera, digamos, de un posible horizonte de alternativa geopolítica, porque en los últimos años, incluso con estos gobiernos de izquierda, México ha apostado aún más por la integración económica de América del Norte. Poco realista cualquier otra opción, ¿no? Se dejó de lado incluso el flanco de la relación con Asia-Pacífico, que fue importante todavía en tiempos de Calderón y Peña Nieto. De hecho, López Obrador suscribió la tesis de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la presidenta Sheinbaum ha aplicado aranceles a China. O sea, México está alineado, digamos, con Estados Unidos en esa materia. En ese sentido, México es la antípoda, la antítesis de Venezuela. O sea, Venezuela sí apostó abiertamente por ser una potencia del llamado sur global, en un sentido diferente al de Lula con los BRICS. Es otra cosa, porque ese sí es un sur global radicalizado en contra de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Que no es el caso de Lula. Lula también le apuesta al sur global, pero también es interamericano, ¿no? Los bolivarianos lo que proponían era una defensa del sur global, pero en plan antiimperialista, o sea, dirigido contra Estados Unidos. Sí, ¿no? Y no contra cualquier imperio. Y no contra los otros imperios. Solo con nombre y apellido, exacto. Sí. ¿Cómo te ha parecido la reacción del mundo? Porque finalmente esto no va solamente de América, tiene que ver con el planeta. Claramente Trump, al aplicar este hiperrealismo, esta crudeza en el discurso de América para mí, está mandando un mensaje que debe ser leído en todas partes. Yo me imagino a los países bálticos, europeos aterrorizados, porque al hacer tanto énfasis en que el hemisferio occidental es suyo, pues ¿qué le está diciendo a Europa? Y sobre todo a Europa del Este, a Ucrania, a Polonia, en fin, que los va a dejar en manos de Rusia. ¿Qué le está diciendo a Taiwán? Finalmente, el año nuevo, lo primero que dijo Xi Jinping fue: Taiwán es para mí. Eso dijo. Sí. Entonces, ¿en qué mundo nos está colocando todo esto? Es en un mundo de profunda inestabilidad y de falta de respeto completo al tema de las soberanías nacionales. Sí, de reparto del mundo en tajadas, en esferas de influencia, donde las potencias regionales, ¿verdad? Estas tres grandes, por ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia, tendrían el control de esas regiones. Esa es la racionalidad con la que están actuando Putin y Xi desde hace años. Sí, sí. Desde Hong Kong. No sabíamos cómo iba a responder Trump a eso. Al principio yo creo que evidentemente Trump ha mostrado simpatía por esa visión del mundo, ¿no? O sea, una especie de mundo multipolar, pero al mismo tiempo desglobalizado,
con mucho unilateralismo, porque que sea multipolar no quiere decir que sea multilateral, al revés. Totalmente lo contrario. Porque cuentan menos las normas internacionales, el derecho internacional no le la cuenta ONU, a Putin, exacto, ni siquiera para Ucrania escuchado. ni le tiene que importar a China para Taiwán. Ahora, evidentemente Trump también empieza a gobernar su segundo mandato con algunas inercias del internacionalismo liberal clásico de Estados Unidos, ¿no? Y entonces a veces ciertas aproximaciones suyas, ¿verdad? Uh-huh. a los conflictos regionales de China en medio de la guerra comercial con China, o luego sus intentos de intervención en el conflicto entre Rusia y Ucrania pudieron haber parecido a Putin y a Xi como inercias del internacionalismo liberal. Muy probablemente lo que ha sucedido en Venezuela refuerce más la idea de las áreas de influencia y de los imperios, digamos, en su feudo o en su territorio. Creo que al final esa va a ser la lectura que predominará en China y en Rusia. Había mucha incertidumbre sobre qué harían China y Rusia frente a esto. No, muy poco. Evidentemente hicieron muy poco cuando iba la escalada en creciendo, ¿verdad? Después de sobre todo en el Caribe. Uh-huh. Fíjate que en ese momento Putin, que había utilizado muchas veces América Latina como elemento de presión para Trump y decir, bueno, y si nosotros reforzamos nuestra colaboración militar con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, eso lo intentó varias veces Lavrov, en algunos momentos, con Biden sobre todo, pero en la primera etapa del segundo mandato de Trump. Pero todo eso desapareció del escenario y entonces Putin se relacionó con el conflicto venezolano a través de Ucrania. Y como China se está relacionando también con el conflicto o con la operación militar a través de Taiwán. Y es curioso porque no solo China, es algo que podemos leer en algunas publicaciones bolivarianas en los últimos años, ¿no? Yo leí hace poco y lo cité en una de mis columnas en página 12, un artículo de un sociólogo argentino muy importante en estas redes de Claxo, Atilio Borón, donde dice, bueno, este es el momento, si Estados Unidos va a invadir Venezuela, este es el momento para que China tome Taiwán. Bueno, lo podríamos esperar. Sí, exacto. Es decir, pero fíjate, no es una respuesta, o sea, para que China haga algo en el Caribe, o, ¿sabes? No. Y ahora creo que lo que sucederá, que esto no se debe subestimar, es que esas potencias en todo caso lo que podrían hacer es movilizarse a favor de la defensa de Maduro. Porque Maduro empieza ahora una nueva etapa, ¿sabes? Una nueva misión, yo digo, ¿no? Que es la de el presidente secuestrado. ¿Qué es lo que él dijo hoy en su juicio? Sí, lo va a defender Pollack, un abogado que trabajó con Julian Assange, y él será presentado como una víctima del imperio. Y ahí entonces van a converger estos intereses también geopolíticos de China y Rusia, ¿no? ¿O no? Es decir, yo creo que sí, algo se verá. Sí. Ya, porque el tema es si simplemente esto es como ya la consagración, digamos, de este cambio de un mundo sin reglas. Sí. Parece que se gasta muchísimo dinero hoy en los organismos internacionales y multilaterales que no tienen ya ningún peso. Sí. Es impresionante. Las declaraciones de Guterres en la ONU no pesan absolutamente ya nada. Sí. Entonces, sí estamos en otro mundo ya. En otro mundo. Estas iniciativas, Jesús, como estos 6 gobiernos iberoamericanos, lo que ponen en evidencia también es que los foros con los que cuenta la región no funcionan. No funcionan las cumbres iberoamericanas, no funciona la CELAC, no funciona la OEA. No, sí, ¿sabes, ya todo, ¿no? Es como si estuviéramos en el fin, bueno, estamos en el fin de una época y no hemos entendido el lenguaje todavía. Sí. Por eso me parece interesante que subrayes lo de Delcy retomando el discurso de Claudia Sheinbaum, sí. Porque es como si se estuviera practicando cuál es el discurso frente a una potencia que se declara, digamos, hegemónica en una región y cómo te relacionas con ella. Sí. Y creo que es un poco lo que todo el mundo está en este momento tratando de entender. Hoy la presidenta abre hoy en la mañana, estamos hablando hoy lunes, abre en la mañana su conferencia de prensa con un posicionamiento sobre la soberanía, etcétera. Digamos, muy pausado, pero también al mismo tiempo me imagino que con la enorme preocupación que debe significar
en todos los países de América Latina lo que recién ocurrió. Sí, eso evidentemente se está tomando nota en todas las cancillerías, incluso en aquellos gobiernos que mostraron simpatías por la presión de Trump sobre Maduro, los gobiernos, Sí. el gobierno de Argentina, el gobierno de Perú, de Colombia, perdón, de Ecuador, de El Salvador. Muchos de esos gobernantes se reunieron en esta cumbre del Mercosur en Paraguay, el paraguayo, que también es muy activo en eso, y publicaron un documento, un posicionamiento en contra de, o sea, no a favor de una acción militar de Estados Unidos, pero sí evidentemente en contra de Nicolás Maduro, y otra vez reclamando que se reconociera el triunfo De la de oposición. Edmundo González y de María Corina Machado. Fue la manera que encontraron esos gobernantes de la nueva derecha latinoamericana de alinearse con Trump. Pero ahí tú ves la contradicción, Claro, porque ellos siguen pensando en la transición. en términos de una transición democrática a partir de los resultados electorales del verano del 24, y Trump y Rubio ya no están pensando en esos términos. ¿Qué podemos esperar para el 2026? Digamos, en base a lo que hemos comentado, parecería que nos espera un mundo muy inestable, porque estas son como intentonas o como los primeros atisbos de esa política regional que puede tener varias manifestaciones. Uh-huh. Y a mí me parece que, por ejemplo, la de Taiwán parecería estar anunciada por Xi. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que si se estabiliza este reparto del mundo en tres grandes áreas, pero bueno, también está Europa por su lado, puede llegarse, digamos, como a una situación estacionaria, en efecto, donde hay conflictos regionales localizados, muy poca capacidad de contención de esos conflictos a nivel internacional, es decir, un mundo desglobalizándose por fuera de las normas del derecho internacional y del internacionalismo liberal, todo eso, pero también podría dar como resultado, sí, esta situación muy conflictiva a nivel regional, estacionaria sin que escale a un conflicto mundial, que era un poco el peligro que muchos internacionalistas estaban viendo hace 1 o 2 años, cuando empezó la guerra de Ucrania y siguió después la ofensiva militar de Israel en Gaza. Se pensó que estábamos, ¿verdad?, en medio de esa avalancha en la cual conflictos regionales pueden acabar escalando y provocando una conflagración mundial. Es muy probable que ahora regresemos más bien a esta capacidad de permanencia de los conflictos regionales sin que se conecten, porque eso querría decir que habría un pacto parecido al de la Guerra Fría, pero no entre 2, sino entre 3. Es decir, una estabilidad, sí sería una estabilidad entre 3 potencias en que no me meto contigo ni tú conmigo, pero yo hago lo que yo quiero. Eso. Y en ese sentido deja a países como el nuestro y como otros, la mayoría, en una situación de profunda vulnerabilidad frente a esa potencia regional. Sí, tienes razón. Tú me preguntabas por las reacciones del mundo, ¿no? Han sido tibias. Tibias, pero una cosa curiosa es que ha sucedido es que más o menos América Latina y la Unión Europea están ahí, bueno, cierto alineamiento. Y llama la atención porque en las corrientes más recientes del progresismo y de la izquierda en América Latina hubo una tendencia primero a dinamitar los foros iberoamericanos, es decir, a no tener muy buenas relaciones con España, y luego también no confiar demasiado en el vínculo con la Unión Europea. Y bueno, la posición de la Unión Europea y de estos 6 países latinoamericanos es parecida, ¿no? Es llamar al respeto al derecho internacional, o sea, denunciar una acción militar unilateral, pero como bien dices, al final todo dentro de un lenguaje muy moderado. Bueno, no se decía ni siquiera quién era el agresor. Exacto, en algunos, sí, y en la Unión Europea están un poco divididos, pero ya viste que el presidente Macron está, en Francia hasta Marine Le Pen, que sabes, la líder de la derecha, de la nueva derecha francesa, cuestionó la acción militar de Estados Unidos y Trump en Venezuela.
utilizó el argumento soberanista de que es una violación a la soberanía nacional de Venezuela, lo cual refleja una división ahí que hay en la Unión Europea, pero más o menos serían como regiones alineadas. Claro, en un momento en que no hay realmente puentes geopolíticos ni mecanismos de integración o conexión entre esas regiones. Un mecanismo que había y que se pudo explotar mucho fue el de la relación entre la CELAC y la Unión Europea, pero hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses que eso es un dolor de cabeza para Lula, que ha tratado de impulsar algunos acuerdos, ¿no? Entonces, hasta esos puentes están un poco dinamitados. Entonces, no estamos en condiciones de que haya resistencias o contenciones a este mundo tripartito desde regiones que tendrían una tendencia más pacifista, vamos a decirle así, como serían América Latina y la Unión Europea. Mira, va a ser interesante nada más en el tema de los países de América Latina que se unieron para hacer esta declaración. Creo que se llamaría una declaración en defensa propia. Sí, estoy de acuerdo, porque estaban pensando... Claro, cada quien está pensando en sí mismo, y creo que es interesante también que le manden una señal a Trump, en el sentido de que existe otra manera de hacer las cosas. Sí, no, yo creo que sí eso tiene es lo que valor. Están haciendo. Sí, yo creo que tiene valor y es importante, aunque resulte testimonial y tardío, es importante invocar la Carta de Naciones Unidas y regresar al internacionalismo liberal, a lo que quede de eso, a la normativa del derecho internacional. Sí, es importante, sí. Pero bueno, pues te agradezco mucho. Empezamos el año movidos, literal. Tú dijiste trepidante. Trepidante. Y pensé también en el temblor. Bueno, sí, claro, por eso. Un día fue el temblor, al día siguiente fue esto, y apenas estamos empezando. Y también digamos, si un nuevo orden está naciendo, es un poco lo que tú decías, si un nuevo orden mundial está naciendo, vamos a ver qué tan rápido se consolida y qué implicaciones tiene, porque pueden ser tremendas. Sí, tremendas. Porque, decíamos que a lo mejor, la única ventaja que se le podría ver a ese nuevo orden es que no habría una confrontación mundial como en la Guerra Fría. Por cierto, pero igual que la Guerra Fría, estamos hablando de periodos en que se multiplican conflictos y guerras terribles a nivel regional. Sí. La Guerra Fría fue eso también, una reproducción, sobre todo en lo que llamamos tercer mundo. Y que la regla es la de la fuerza. La de la fuerza, exacto, sí. Es decir, no hay nada más. No es que, digamos, no nos hacemos una ilusión absoluta sobre el poder de las reglas, pero hubo momentos en que tuvieron que justificar sus actos. Así es. Hoy, claramente, y después de escuchar a Trump, lo que vemos es alguien que ya ni siquiera siente la necesidad de justificarse. Así es, sí. Puede transparentemente decir, yo voy por tu petróleo, yo voy por lo que sea, por tus materiales raros. Las tierras raras, el litio. En fin, entonces, pues así empezamos el año. Habrá mucho que platicar. Claro que sí. Ojalá no sea la última vez, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado en este inicio de año. Muchas gracias, Denise. Pues muchas gracias por acompañarnos, y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NMAS Podcast.